Manéjalo tú mismo. No teníamos elección, esas fueron las únicas palabras que mi madre se molestó en dejarme, después de abandonar todo lo que habíamos construido juntas durante 22 años. Me quedé allí, en la entrada agrietada de Sacramento, California, mirando las cajas de cartón que contenían mi vida entera, viendo a extraños mirar a través de lo que solía ser la ventana de mi dormitorio. Mi nombre es Daniel Price y tengo 22 años. Acabo de terminar mi tercer año en la Universidad Northwestern estudiando seguridad cibernética con el sueño de conseguir un puesto en una de las principales empresas tecnológicas de Silicon Valley. Los finales habían sido absolutamente brutales esa primavera, 3 noches en velas ejidas, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y pura determinación. Pero la idea de volver a casa, dormir en mi propia cama y ver a mis padres me había ayudado a superar esas últimas semanas. Incluso compré un pequeño regalo para mi mamá durante mi escala en Chicago. Una taza de cerámica con la mejor mamá del mundo pintada en alegres letras amarillas. El viaje en autobús nocturno de Chicago a Sacramento había sido incómodo, pero estaba demasiado emocionado para dormir. Me imaginaba constantemente cruzando la puerta de nuestra casa, oliendo los famosos panqueques del fin de semana de mi padre y contándoles a mis padres sobre mis perspectivas de pasantía. El profesor Villens me había recomendado para un puesto de verano en Exora Labs y no podía esperar para compartir la noticia. Cuando el taxi me dejó en el número 1247 de Oakwood Street ese martes por la mañana, todo empezó a parecer mal de inmediato. El césped estaba completamente muerto, con manchas marrones esparcidas por lo que solía ser el preciado jardín de flores de mi madre. Las cortinas habían desaparecido de todas las ventanas, dejando la casa con un aspecto vacío y abandonado. Pero fue el llamativo cartel rojo de su vende, colocado en el lugar donde solía estar nuestro buzón, lo que me hizo encoger el estómago. Me acerqué al porche lentamente. Mi bolsa de lona se sentía más pesada con cada paso. Fue entonces cuando los vi. Cajas de cartón apiladas descuidadamente al lado de los escalones de entrada, etiquetadas con cinta adhesiva con la letra de mi madre. La habitación de Daniel, los libros de Daniel, la ropa de Daniel, bolsas de basura repletas de lo que parecían ser mis viejos libros de texto y abrigos de invierno estaban metidas entre las cajas como si fueran cosas de último momento. Un trozo de papel de cuaderno estaba pegado a la puerta principal, ondeando ligeramente con la brisa de la mañana. Lo arranqué con manos temblorosas y leí el mensaje que lo cambiaría todo. Manéjelo usted mismo. No teníamos elección, mamá. Sin aviso, sin llamada telefónica, sin explicación, solo esas palabras frías y despectivas y toda mi infancia esparcida por el camino de entrada como basura no deseada. Busqué a tientas mi teléfono y marqué el número de mi madre. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar los botones. El sentimiento ominoso que se había estado acumulando en mi pecho estaba a punto de explotar en algo mucho peor. Mi madre contestó al tercer timbre. Su voz tenía ese tono familiar de irritación que reservaba para los vendedores telefónicos y las interrupciones inesperadas. ¿Qué pasa, Daniel? Estoy ocupado, ¿qué es? Repetí con la voz quebrada. Mamá, estoy parado frente a nuestra casa y hay un cartel de vendido en el patio. Todas mis cosas están en cajas en la entrada. ¿Qué pasó? Oh, eso. Suspiró profundamente, como si mi angustia no fuera más que un pequeño inconveniente. Tuvimos que vender rápidamente. El mercado estaba bueno y recibimos una oferta que no pudimos rechazar. Estamos empezando de nuevo en Floride. ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Las preguntas surgieron de mí, cada una más desesperada que la anterior. Eres una adulta ahora, Daniel. Ya lo resolverás. No podíamos esperar más por tu horario. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Tu prima Patricia nos encontró un gran lugar en Tempe. El clima es mejor para la artritis de tu padre. Presioné mi mano libre contra mi frente, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Pero qué pasa con mi habitación? ¿Mis cosas? ¿A dónde se supone que debo ir? Tienes 22 años, de todas formas, ya deberías ser independiente. La mayoría de los niños de tu edad ya viven solos. La crueldad casual en su voz hizo que mi pecho se oprimiera. Te hicimos un favor. En realidad, ahora estás obligado a crecer. Un favor, no podía creer lo que estaba oyendo. Vendiste la casa de mi infancia sin decírmelo y dejaste mis pertenencias en la calle como basura. ¿Cómo es eso un favor? No seas tan dramático, todo está en cajas.
No hay nada dañado, hizo una pausa y pude escuchar la voz de mi padre de fondo, aunque no pude distinguir las palabras. Mira, tenemos que irnos. Nos reuniremos con un agente inmobiliario para hablar sobre nuestro nuevo lugar. Eres inteligente, ya se te ocurrirá algo. La línea se cortó. Miré la pantalla de mi teléfono con incredulidad, viendo mi reflejo en la superficie negra. Pálido, conmocionado, abandonado, 22 años de cenas familiares, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad y cuentos antes de dormir reducidos a «ya lo resolverás». Intenté llamar a mi papá, pero fue directo al buzón de voz. Su alegre saludo grabado hace años parecía una broma cruel. Has contactado a James Price, deja un mensaje y me pondré en contacto contigo. Pero yo sabía que no lo haría. Ninguno de los dos lo haría. Los vecinos empezaron a mirar por las ventanas, probablemente preguntándose por qué un chico universitario estaba sentado sobre cajas frente a una casa vendida. La señora Henderson, de la casa vecina, incluso salió a su porche, protegiéndose los ojos con la mano, mientras trataba de ver mejor. La humillación me quemó como ácido. Agarré la caja más pesada y la arrastré hacia la acera. Mi visión se nubló por las lágrimas que me negué a dejar caer. Cualquier señal de advertencia que había pasado por alto, cualquier problema financiero que me habían ocultado, nada de eso importaba ahora. Habían hecho su elección y esa elección no me incluía. Las siguientes horas transcurrieron en una neblina de llamadas telefónicas y planificación desesperada. Primero llamé a mi compañera de cuarto, Jessica, pero ella estaba pasando el verano en Seattle con su novio. Luego probé con mis amigos del grupo de estudio, pero la mayoría de ellos ya se habían ido a hacer prácticas o habían vuelto a casa con sus familias. El aislamiento me golpeó más fuerte que el abandono. Estuve tan concentrado en la escuela que nunca construí una verdadera red de apoyo en Sacramento. Finalmente, contacté con Maya Patel, una chica de mi dormitorio de primer año que abandonó sus estudios en tercer año para iniciar su propio negocio de diseño web. Daniel, Dios mío, ¿qué pasa? Suenas terrible. Entre lágrimas que ya no podía controlar, expliqué la situación. Maya escuchó sin interrumpir, emitiendo pequeños sonidos de simpatía e indignación en los momentos adecuados. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un largo momento. Empaca todo lo que puedas y ven, dijo finalmente. Tengo un sofá y mi compañera de piso estará fuera de la ciudad 2 semanas. Ya pensaremos en el resto más tarde. Ese simple acto de bondad me abrió un profundo vacío en el pecho. Me había mantenido firme gracias a mi terquedad, pero la oferta de Mia me recordó que no todos me abandonarían cuando las cosas se pusieran difíciles. Pasé el resto de la tarde ordenando mi vida dispersa, decidiendo qué podía llevar y qué tendría que dejar atrás, álbumes de fotos de la primaria, anuarios que nunca había mirado, peluches que ahora me parecían ridículos. Todo fue a parar a la pila de cosas que debo dejar. Guardé mi portátil, mis libros de texto, ropa suficiente para 2 semanas y un pequeño joyero de madera que mi abuela me había regalado antes de morir. Lo más difícil fue dejar los muebles de mi habitación de la infancia en la acera, el escritorio, donde hacía los deberes todas las noches durante el instituto, la estantería que mi padre había construido cuando tenía 12 años. El espejo donde practicaba mis respuestas para la entrevista universitaria. Todo abandonado como si nunca hubiera significado nada. Mientras cargaba mis pertenencias rescatadas en el coche de Maya esa noche, tomé una decisión que definiría los próximos 2 años de mi vida. Saqué mi teléfono y bloqueé sistemáticamente todos los números relacionados con mis padres. El de mi madre, el del trabajo de mi padre, incluso el de mi tía Keral, que podría intentar mediar. Luego borré por completo su información de contacto, sin dejar rastro de quienes me habían criado durante 22 años, solo para descartarme como una responsabilidad no deseada. ¿Estás segura de esto?, preguntó Maya, viéndome borrar el último número. Ellos tomaron su decisión, dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Ahora yo estoy tomando la mía. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, no podía quitarme la sensación de que este no era realmente el final, algo en la forma en que mi madre me había despedido con tanta indiferencia, como si fuera un problema que finalmente había resuelto. Me decía que esta historia no había terminado. Las personas que abandonaban sus responsabilidades solían volver arrastrándose cuando necesitaban algo.
Y cuando ese día llegara, estaría lista para ellos vivir con Maya. Se suponía que sería temporal, pero lo temporal se alargó a 3 meses, mientras me esforzaba por reconstruir mi vida desde cero. Yo conseguí un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local mientras terminaba mis cursos de verano en línea. Dormía en el sofá de Maya e intentaba fingir que despertar sin hogar no había arruinado por completo mi futuro cuidadosamente planeado. Lo peor no era la incomodidad física ni la presión económica. Era la constante pregunta de por qué. ¿Qué clase de padres venden su casa y se mudan al otro lado del país sin decirle a su hijo? ¿Qué clase de emergencia te obliga a abandonar a tu hija con solo una nota adhesiva y unas cajas de cartón? Me entregué al trabajo y a los estudios con una intensidad que preocupó a Maya. Te vas a quemar, me advirtió una noche, encontrándome encorvado sobre mi portátil a las 12 am trabajando en un proyecto de ciberseguridad y en una presentación para el programa de capacitación del gerente de mi cafetería. No puedo permitirme el lujo de agotarme, respondí sin levantar la vista. Lo perdí todo una vez, no voy a dejar que eso vuelva a suceder. Mamá se sentó a mi lado en el sofá, con expresión seria. ¿Has considerado que tal vez tenían una buena razón? O sea, no los estoy defendiendo, pero los padres no suelen detenerse así como así. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No hay una buena razón para lo que hicieron. Si estuvieran en serios problemas, podrían haber llamado. Podrían haberme explicado. Podrían haberme avisado con más de 12 horas de anticipación para que resolviera mi vida. Pero las palabras de Maya se me quedaron grabadas de todos modos. Durante las siguientes semanas, me encontré investigando a mis padres en línea durante mis descansos en el trabajo. James y Patricia Priseno tenían presencia en redes sociales, ningún registro público en Florida que pudiera encontrar, ningún rastro de su nueva vida que me diera alguna respuesta. Fue mi compañero de trabajo en la cafetería, Brandon, quien accidentalmente me dio la primera pista. Estaba navegando por Facebook durante nuestra hora de almuerzo cuando levantó la vista con expresión confundida. Oye, ¿no dijiste que tus padres se mudaron a Florida? Sí. ¿Por qué? Giró su teléfono hacia mí, mostrando una foto grupal de algo llamado Reunión de la Junta Comunitaria de Sacramento. 15 de mayo, en la última fila, apenas visible. Pero inconfundiblemente mi padre estaba James Price. La foto estaba fechada 3 días antes de que llegara a casa y encontrara el cartel de vendido. Me temblaron las manos. Es imposible. Me dijeron que ya se habían mudado. Brandon amplió la imagen. Definitivamente es tu padre, ¿verdad? Las mismas gafas, las mismas entradas que me mostraste en esas fotos. Me quedé mirando la foto hasta que me ardieron los ojos. Mi padre había estado en Sacramento 3 días antes de que yo volviera a casa. 3 días antes de que encontrara mi vida en cajas. Lo que significaba que no se habían visto obligados a vender rápidamente. Lo habían planeado. Se habían sentado en reuniones comunitarias. Probablemente habían hablado de su mudanza con los vecinos. Tal vez incluso habían celebrado su astuto escape de la responsabilidad parental. Necesito hacer una llamada, le dije a Brandon, cogiendo mi bolso y dirigiéndome al callejón detrás de la cafetería. Desbloqueé el número de mi madre y marqué. Con el corazón latiéndome con fuerza, contestó al segundo timbre, con voz cautelosa pero no sorprendida. «Daniel, ¿está todo bien?» «Me mentiste». Las palabras salieron frías y monótonas. Todavía estabas en Sacramento cuando regresé a casa. Papá estaba en una reunión comunitaria 3 días antes de que me abandonaras. El silencio se prolongó entre nosotros durante varios segundos. Cuando por fin habló, su voz había perdido toda pretensión de preocupación. Entonces, ¿qué más da? El resultado es el mismo, la diferencia es que tuviste tiempo para planear, tiempo para llamarme, tiempo para arreglar algo mejor que dejarme sin hogar con una nota adhesiva, levantaba la voz. Pero no me importaba, elegiste hacerlo así, querías abandonarme sin tener que lidiar con mi reacción. Ay, por Dios, Daniel, estás siendo ridícula. Sabíamos que encontrarías una solución, siempre fuiste ingeniosa. Su tono despectivo me hirvió la sangre. Además, todo va bien, ¿verdad? Ahora eres independiente, como siempre quisimos que lo fueras. ¿Independiente? Me reí, pero no tenía gracia. ¿Crees que dejar a tu hija sin hogar es buena crianza? No te dejamos sin hogar. Te dimos una oportunidad para valerte por ti mismo en lugar de correr con mamá y papá cada vez que las cosas se ponían difíciles.
Su voz tenía ese tono condescendiente, familiar que recordaba de las discusiones de la infancia. Deberías agradecerte. La rabia que había estado creciendo durante meses finalmente encontró su voz. ¿Por qué? Por enseñarme que las personas que se supone que más me quieren me abandonarán sin previo aviso. Por mostrarme que la familia no significa nada cuando se vuelve inoportuna. Está siendo dramático. Te criamos durante 22 años. Pagamos tu educación, te pusimos un techo sobre tu cabeza, te alimentamos y vestimos. No te debíamos nada después de eso. Cada palabra se sentía como una bofetada en la cara. La mayoría de los niños se mudan a los 18. Te dimos 4 años más. No me diste nada. Me lo quitaste todo, estaba llorando ahora. Lágrimas calientes de furia y dolor corrían por mis mejillas. Te amaba, confiaba en ti. Llegué a casa emocionada de verte y me tiraste como basura. Bueno, tal vez esto te enseñe a no ser tan dependiente de otras personas. Su voz estaba poniendo más aguda, más irritada. El mundo no te debe nada, Daniel. Cuanto antes lo aprendas, mejor. La crueldad casual en su tono me rompió algo dentro. Tienes razón, dije en voz baja. El mundo no me debe nada, y tú tampoco, lo que significa que yo tampoco te debo nada. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado contigo, con papá, con fingir que somos una familia. ¿Quieres que sea independiente? Felicidades. Has creado a alguien que no te necesita en absoluto. Respiré entrecortadamente. No vuelvas a llamar. No me escribas. No me envíes tarjetas de Navidad, ni mensajes de cumpleaños, ni me hagas sentir culpable a través de familiares. Querías que saliera de tu vida. Lo tienes. Ahora estás siendo infantil. Colgué y volví a bloquear el número inmediatamente, luego bloqueé el número de mi padre, el de mi tía Keral, y a cualquiera que intentara hacerme sentir culpable para que me reconciliara. Borré los mensajes de voz que había guardado de tiempos más felices. Borré las fotos familiares de mis redes sociales y borré sistemáticamente todo rastro digital de quienes me criaron. Maya me encontró en el callejón, 20 minutos después, todavía llorando y temblando de adrenalina. ¿Qué pasó? Debí salir corriendo como si el edificio estuviera en llamas. Le conté lo de la foto, lo de la llamada, lo de la admisión casual de que mi abandono había sido completamente planeado y calculado. Maya escuchó con creciente indignación, sus ojos oscuros brillando de ira por mí. Son sociópatas, dijo rotundamente. Los padres normales no hacen eso. Los padres normales no planean abandonar a sus hijos y luego actuar como si fuera un favor. Sigo pensando que debo haber hecho algo mal, que he sido una mala hija de alguna manera. Las palabras se sintieron como un cristal en mi garganta, pero no puedo pensar en nada. Saqué buenas notas. Me mantuve alejada de los problemas, los llamaba cada semana desde la escuela. Los quiero. Y es exactamente por eso que esto no es tu culpa. Maya me abrazó con fuerza. Fuiste una buena hija para unos padres malos. Algunas personas simplemente no deberían tener hijos. Al regresar a la cafetería, sentí un cambio en mi interior. La parte que esperaba una reconciliación, la parte que había estado justificando su comportamiento, finalmente murió. Me habían mostrado exactamente quiénes eran, y por fin estaba lista para creerles. La revelación sobre el abandono calculado de mis padres despertó algo peligroso en mí. Una determinación fría y centrada que sorprendió incluso a Maya. En lugar de revolcarme en la autocompasión, canalicé mi rabia hacia la acción. Solicité todas las becas, subvenciones y programas de estudio y trabajo que pude encontrar. Hice turnos extra en la cafetería y empecé a trabajar como consultora independiente de ciberseguridad para pequeñas empresas. Para agosto había ahorrado suficiente dinero para comprarme mi propio estudio cerca del campus. Era diminuto, apenas más grande que un vestidor, pero era mío. Nadie podía venderlo sin que yo lo supiera ni dejarme solo con una nota adhesiva de despedida. Maya me ayudó a trasladar mis pocas pertenencias. Seguían siendo, en su mayoría, las mismas cosas que había rescatado de esas cajas de cartón meses antes. ¿Seguro que no quieres? ¿Esperar y encontrar algo más grande? Preguntó, observando el reducido espacio con recelo. Esto es perfecto, dije, dejando mi portátil en el escritorio de segunda mano que había comprado por $50. Es justo lo que necesitaba. Lo que necesitaba era autosuficiencia total. Me sumergí de nuevo en mis estudios con renovado enfoque, abordando mi curso de ciberseguridad como si mi vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, dependía.
Cada habilidad que adquirí, cada certificación que obtuve, cada contacto profesional que hice fue otra capa de armadura contra la vulnerabilidad. El profesor Williams notó el cambio en mi trabajo de inmediato. Daniel, tu último proyecto sobre pruebas de penetración de redes es de posgrado, dijo un día después de clase. ¿Has considerado acelerar el plazo de tu carrera? De hecho, lo había estado considerando. ¿Cuánto tiempo podría terminar? Si tomas cursos de verano y sobrecargas tu agenda, podrías graduarte un año antes. La carga de trabajo sería intensa, pero basándome en tu rendimiento reciente, se encogió de hombros. Creo que podrías con ello. Esa noche, tracé un plan académico agresivo que me permitiría graduarme en diciembre en lugar de la primavera siguiente. Implicaba tomar 6 cursos por semestre en lugar de 4. Hacer prácticas en cada descanso y básicamente eliminar cualquier vida social que pudiera haber construido. Pero también significaba entrar al mercado laboral un año antes que mis compañeros. Con un año menos de deudas y un año más de distancia de quienes me habían abandonado. El plan funcionaba a la perfección hasta noviembre. Cuando todo cambió de nuevo, estaba en medio de una tarea de criptografía particularmente difícil cuando mi teléfono vibró con una notificación que no había visto en meses. Una solicitud de mensaje en redes sociales de alguien llamada Patricia Price. Mi madre me había encontrado. Daniel, cariño, sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar. Por favor, llámame. Estamos en apuros y necesitamos tu ayuda. Eres la única que puede ayudarnos ahora. Miré el mensaje un buen rato, con el corazón acelerado. Una parte de mí quería borrarlo de inmediato para mantener el muro que había construido a mi alrededor. Pero otra parte sentía curiosidad por saber qué tipo de problema podría llevar a mi madre a contactarme. Después de meses de silencio, hice una captura de pantalla del mensaje y se lo envié a Maya con una sola pregunta: Mark. Su respuesta llegó de inmediato. Oh, no. Ni lo pienses. Pero lo estaba pensando, no porque quisiera ayudarlos. Ese barco ya había zarpado hacía mucho. Lo estaba pensando porque, por primera vez desde que me abandonaron, yo tenía todo el poder. Necesitaban algo de mí, algo que no podían conseguir en ningún otro lugar. Y después de meses de ser la abandonada, descartada y desestimada, la idea de ser necesitada me resultaba embriagadora. Abrí mi portátil y empecé a investigar en qué tipo de problemas podrían meterse 2 jubilados de mediana edad en Florida. Fuera lo que fuese, presentía que estaba a punto de descubrir que el cruel abandono de mis padres había estado motivado por algo más que el simple deseo de mi independencia. No respondí al mensaje de mi madre de inmediato. En cambio, pasé 3 días investigando a James y Patricia Price en Tampa, Florida, usando todas las herramientas y técnicas de ciberseguridad que había aprendido. Lo que encontré fue incluso peor de lo que imaginaba. Los registros públicos mostraban que habían comprado un condominio de lujo en una comunidad privada por $800,000, casi 3 veces más caro de lo que habían vendido en vuestra casa en Sacramento. También compraron un Mercedes nuevo y se dieron varios paseos caros gracias a las publicaciones en redes sociales de mi prima Patricia, pero lo más interesante fueron los acontecimientos recientes. 3 meses atrás, mi padre fue arrestado por fraude de inversiones. Al parecer, dirigía una estafa piramidal dirigida a jubilados mayores de su comunidad, prometiéndoles ganancias imposibles en inversiones en criptomonedas. La estafa se vino abajo cuando demasiados inversores intentaron retirar su dinero a la vez. El mensaje desesperado de mi madre cobró de repente sentido. No estaban en problemas. Se enfrentaban a cargos federales y necesitaban a su hija, la experta en ciberseguridad, para que les ayudara a ocultar el dinero robado, manipular pruebas o hacer cualquier cosa ilegal que pensaran que yo estaría dispuesta a hacer por la familia. Tras descubrir sus crímenes, sentí una fría satisfacción. Me habían abandonado para buscar dinero fácil y un estilo de vida lujoso. Y ahora que todo se había desmoronado, esperaban que los rescatara. La audacia fue impresionante. Elaboré mi respuesta con cuidado. Lamento que tengas dificultades. Lamentablemente, estoy muy ocupada. Con mis estudios y mi trabajo, seguro que se te ocurre algo. Siempre dijiste que necesitabas ser más independiente. Quizás sea hora de que sigas tu propio consejo. Le di a enviar y la bloqueé inmediatamente también en esa plataforma en cuestión de horas. Recibí solicitudes de amistad de mi padre, mi tía Keral y 2 personas que no reconocí. Probablemente amigos de la familia que intentaron contactarme.
Los bloqueé a todos sin abrir sus mensajes. La semana siguiente me llegó un aluvión de intentos de contacto. Números de teléfono desconocidos llamando a mi trabajo. Correos a mi cuenta de la universidad, incluso una carta certificada reenviada desde mi antigua dirección. Lo ignoré todo, concentrándome en mis proyectos finales y solicitudes de empleo. Maya observaba mi rechazo sistemático e esas súplicas con algo parecido al asombro. ¿De verdad no vas a ayudarlos en absoluto? ¿Ayudarlos qué? ¿Ocultar dinero robado? ¿Obstruir la justicia? Me encogí de hombros. Me enseñaron que la familia no se debe nada. Solo estoy siguiendo su lección. El punto de inflexión llegó en diciembre, pocas semanas antes de mi graduación anticipada. Estaba caminando por el campus después de mi último examen final cuando una mujer se me acercó cerca de la biblioteca. Era de mediana edad, vestía de forma profesional y se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a obtener respuestas. Daniel Price, soy la agente Sandra Martínez del FBI. Me gustaría hablar contigo sobre tus padres. Se me heló la sangre, pero me esforcé por mantener la voz firme. No tengo padres. La agente Martínez arqueó una ceja. Entiendo que has estado distanciada, pero tengo registros que muestran que James y Patrice y Price te declararon como dependiente en sus declaraciones de impuestos hasta el año pasado. También te han incluido como su contacto de emergencia en varios documentos financieros. Eso es nuevo para mí, dije. La verdad es que no he hablado con ellos desde el verano pasado. Sin embargo, les han estado diciendo a los investigadores que su hija les está ayudando a administrar sus finanzas a distancia. Afirman que tienes acceso a varias cuentas en el extranjero que han estado usando para ocultar activos. La agente Martínez estudió mi rostro con atención. Han proporcionado tu información de contacto y tus registros universitarios como prueba de tus capacidades técnicas. La rabia que me invadió fue tan intensa que vi puntos rojos en los bordes de mi visión. No solo me habían abandonado, ahora intentaban incriminarme por sus crímenes. Incluso después de cortar todo contacto, seguían encontrando maneras de destruir mi vida. Necesito ver una identificación, dije, sacando mi teléfono. Luego necesito llamar a mi abogado. El agente Martínez pareció sorprendido. ¿Tiene un abogado? Lo tendré en unos 5 minutos. Ya estaba revisando mis contactos para encontrar el número de asistencia legal que la universidad me había proporcionado. Porque si mis padres afirman que los ayude a cometer delitos federales, necesito representación legal de inmediato. La investigación del FBI que siguió fue el mes más aterrador de mi vida, pero también fue el más vengativo. Cada documento que presenté, cada coartada que establecí, cada prueba que demostraba mi inocencia, también demostraba la culpabilidad de mis padres. De manera más concluyente, cuando finalmente fueron sentenciados a 15 años de prisión federal, sentí solo alivio de no tener que volver a verlos. Mientras cruzaba el escenario en la graduación, 6 meses antes de lo previsto, con el diploma en la mano y una oferta de trabajo de Nexora Labs en el bolsillo, me di cuenta de que su abandono ha sido lo mejor que me ha pasado. Me ha obligado a convertirme en alguien que nunca más podría ser abandonado.